Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy tenemos un tema pendiente y es Colombia y su política de fronteras, cómo cuidamos los mares. Esta es una clase eh, muy, muy ejecutiva porque yo sé que esto es un tema de actualidad nacional que todos ustedes estoy segura que conocen, así que la discusión va a ser muy amena y muy ligera. Después de haber hecho este recorrido por las noticias que más nos llamaron la atención, le cedemos el espacio a Jefferson para que nos haga la pequeña relación y el pequeño resumen de la clase de ayer. Jefferson, adelante. Bueno, profe, comenzamos en qué se fundamenta el derecho internacional del mar. Bueno, este se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es considerado uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los Océanos. Conocimos los 7 principios del derecho internacional del mar, que son soberanía y responsabilidad, buena vecindad y cooperación internacional, acción preventiva, precaución, de igual manera la indemnización por daños, responsabilidad común, aunque a diferencia, bueno, en este se destacó que los países con mayor poder tienen más responsabilidad de preservar el ecosistema, ya que ellos son los que más contaminan. Colombia tiene el ecosistema del Pacífico y el Caribe y debe preservarlos. Además, debería ratificar la Convención Internacional del Mar de 1982. Y la última es el desarrollo sostenible. Vimos el tema sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue aprobada tras 9 años de trabajo el 30 de abril de 1982 en Nueva York y entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la ratificación realizada por Guyana. Tenemos antecedentes con BEMAR. Entonces se mencionaron algunos antecedentes como el primero: en el siglo XX muchos estados expresaron la necesidad de extender el mar territorial para proteger los recursos pesqueros y mineros y aplicar medidas de control. Tenemos 3 conferencias. La primera, desarrollada en Ginebra en 1956, estableció 4 convenciones. La primera, mar territorial y zona contigua; la segunda, sobre alta mar; la tercera, sobre la plataforma continental; y la cuarta, sobre pesca y conservación de los recursos vivos del mar. La segunda conferencia es la desamoblada de 1960, no produjo acuerdos. La tercera, desarrollada entre Venezuela y Jamaica en 1973 y 1982. Las características de la CONVEMAR, bueno, se caracteriza por confirmar el derecho internacional del mar vigente al incorporar muchos aspectos de las convenciones de Ginebra de 1958 y además por desarrollar progresivamente el derecho internacional del mar, al establecer nuevos institutos en la materia como la zona económica exclusiva. Dentro de la CONVEMAR tenemos el contenido, que es los límites de las zonas marítimas, zona económica exclusiva, plataforma continental y alta mar, derechos de navegación y estrechos para la navegación internacional, estados archipiélago, paz y la seguridad en los océanos y los mares, conservación y gestión de los recursos marinos vivos, protección y preservación del medio ambiente, investigación científica marina, procedimientos para la solución de controversias. Y tenemos 2 organismos establecidos por la CONMEMAR. El primero es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, para organizar y controlar las actividades de exploración y explotación. El segundo, Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de resolver controversias y opiniones consultivas. Y por último, vimos un video que en resumen explicó de qué se trataba CONMEMAR. Y esa fue la clase de ayer, profe. Muchas gracias, Jefferson, por compartir ese resumen con nosotros, por compartir tus apuntes de la clase. Estoy seguro que a tus compañeros les van a servir un montón para estudiar para el parcial final y a mí también me va a servir para redactar las preguntas del parcial final del día 20 de mayo. Bueno, chicos, Colombia y los mares. Esta es una historia que podemos dividir
en dos grandes patas, una historia de riqueza y también una historia de olvido. Porque nuestro país es uno de los pocos países del mundo que tiene una ubicación geográfica estratégica. Tiene acceso al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Y esto nos permite tener un 45% de nuestro territorio con ecosistemas marinos. De los 32 departamentos del país, más de 12, el departamento del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó, tienen zona marina costera, a los que se suma también San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nuestro archipiélago en el norte del país. La riqueza de nuestros océanos está representada en más de 40 especies de mamíferos acuáticos, dentro de los que se incluyen 6 tipos de ballenas, 3 tipos de cachalotes, 4 tipos de sifios, 16 tipos de delfines marinos, 3 tipos de lobos marinos y un tipo de león marino. Pero muchas veces, y toda esta riqueza que Colombia tiene en términos de el mar, no ha sido lo suficientemente apreciada y sobre todo no ha sido lo suficientemente cuidada ni por los nacionales ni por el gobierno o el Estado representado en los diferentes gobiernos de turno. Y es que muchas personas creen o muchas personas no saben que nosotros, además de las fronteras terrestres que tenemos con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá y con Venezuela, también tenemos unas fronteras marítimas. De hecho, tenemos 8 fronteras marítimas. Una que se estableció en el año de 1975 con la República de Ecuador, firmada y ratificada con el Tratado Líbano-Lucio. Una que se ratificó se firmó en 1976 y fue ratificada por el Congreso colombiano poco tiempo después con la República de Panamá, y este se conoce como el Tratado Líbano-Boyd. En 1977 se negoció el Tratado Fernández-Facio con la República de Costa Rica, que no ha sido ratificado por el Congreso costarricense. En 1978 se firmó el Acuerdo Líbano-Jiménez con la República Dominicana, ratificado por ambos países. En 1978 también se firma el Acuerdo Líbano-Brutus con la República de Haití, ratificado también por ambos países. En 1984 se firma el Tratado de Lloreda-Gutiérrez con Costa Rica para la frontera que tenemos en el Océano Pacífico, que tampoco ha sido ratificado por el Estado costarricense. En 1986 se firma el Tratado Ramírez López con la República de Honduras y en 1993 se firma el Tratado Sanín-Robertson con la República de Jamaica. Ustedes se preguntarán y me preguntarán, profesora, ¿por qué aquí no está el tratado de 1928 que ratificó o que negoció la frontera entre Colombia y Nicaragua? No está porque en este momento, para todos los efectos, Colombia considera que no tiene un tratado limítrofe con la República de Nicaragua, después de que el Tratado de Esguerra Bárcenas del 28 pues fuese enmendado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su fallo de fondo de noviembre del 2012. Vamos a ver este video donde la Comisión Colombiana del Océano nos va a hablar de las fronteras marítimas de Colombia y cómo el Estado colombiano está protegiendo sus fronteras. Cuando pensamos en Colombia, muy pocas personas se imaginan algo como esto. ¿Realmente conoces bien el país donde vives? Quizás no. ¿Al menos sabes con cuántos países Colombia tiene límites? Son muchos más de los que la mayoría se imagina. El espacio marítimo de Colombia corresponde a un 44,86% aproximadamente del territorio nacional. Cuenta con el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un área de 589.000 kilómetros cuadrados y 339.100 kilómetros cuadrados respectivamente, lo que equivale a un área marítima total de 928.600 kilómetros cuadrados. Esta área, al igual que las fronteras terrestres, tiene límites con otras áreas marítimas de otros países. El artículo 101 de la Constitución Política nos dice que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Colombia limita con Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela, país con el cual está pendiente un acuerdo de delimitación marítima. De esta manera, Colombia comparte más fronteras marítimas que terrestres. Limita en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico con Panamá y Costa Rica. Hay varios componentes que conforman los espacios marítimos del país. La Ley 10 de 1978 establece las líneas base. Asimismo, la Constitución Nacional declara que forman parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo sobre estas áreas. Con cada uno de los países que se tienen límites marítimos hay un tratado que rige bajo unos aspectos acordados. Se ejercerá soberanía sobre el área marina que les corresponde a cada país. Además de esto, cada país acordó proteger los recursos naturales para beneficio de sus comunidades y prestarse facilidades con el fin de explotar y utilizar los recursos vivos de sus zonas. Aquí limita Colombia con Ecuador, donde se establece una zona especial, con la finalidad de que la presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal de uno u otro país en la referida zona no sea considerada como violación de la frontera marítima. Delimitación marítima entre Colombia y Costa Rica en el Océano Pacífico. Los dos países acuerdan desarrollar la más amplia cooperación en asuntos marítimos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Sin embargo, el Tratado de Delimitación referente al Mar Caribe no ha sido ratificado por Costa Rica. Delimitación de áreas marinas y submarinas entre la República de Colombia y la República de Panamá. Acordaron establecer límites en áreas marinas y submarinas, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, desarrollando actividades de cooperación en los asuntos de vigilancia, control y conservación de recursos. Tratado de limitación marítima entre Colombia y Nicaragua. Colombia tiene soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras. Establecieron la frontera y reafirmaron los lazos de amistad que presiden las relaciones entre las dos naciones. Delimitación marítima entre la República de Colombia y Jamaica. Se acuerda implementar una zona de administración conjunta para el control, exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos, la cual se conoce como área de régimen común. Delimitación de fronteras marítimas entre la República de Colombia y la República de Haití. Acuerdan cooperar para promover los objetivos comunes y tomar medidas tendientes a evitar, reducir y controlar la contaminación y preservar los recursos naturales marinos. Delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la República de Colombia y República Dominicana, con la finalidad de adoptar medidas para la preservación y utilización racional de los recursos y cooperar en el campo científico. Se establece una zona de investigación científica y explotación pesquera común. En estos puntos, las zonas marítimas aún están por definirse con los países vecinos. Colombia cuenta con una longitud de 3.531 kilómetros de costa. En esta se desarrollan actividades económicas de los cuales viven miles de habitantes. Colombia posee territorio insular tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son las islas más populares de Colombia. Se encuentran ubicadas a 740 kilómetros al noreste de Cartagena. Conforman uno de los 32 departamentos de Colombia. San Andrés es la mayor isla oceánica del país, habitada por cerca de 70.000 habitantes. Sus hermosas playas y la belleza incomparable de sus paisajes atraen a miles de turistas cada año. La isla Cayo Quitasueño actualmente es el complejo coralino más grande del archipiélago de San Andrés y Providencia. Consta de 54 formaciones que sobresalen durante la marea baja. El Banco Roncador es un atolón alargado, cuyos arrecifes periféricos delinean la figura de un anzuelo en el extremo norte de un arrecife periférico, formado por la acumulación de escombros coralinos y sedimentos. La isla Cayo Serrana es un atolón del Mar Caribe perteneciente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También cuenta con el archipiélago San Bernardo. Es un conjunto de 10 islas costeras localizadas en el Golfo de Morrosquillo. Allí se desarrolla gran variedad de actividades económicas, entre las que se destacan la pesca y el turismo.
Islas del Rosario. Son 27 islas coralinas localizadas a solo 35 kilómetros al suroeste de Cartagena y representan un sitio turístico de gran importancia. La isla Malpelo, de importancia estratégica para el país, ya que amplía nuestra jurisdicción marítima y alberga un santuario de fauna y flora que fue declarado por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial Natural. Actualmente es la 9ª área marítima protegida más grande del mundo, con una extensión de 9.584 kilómetros cuadrados. La isla Gorgona se encuentra ubicada a 160 kilómetros del puerto de Buenaventura y es considerado como un pequeño paraíso de diversidad y un lugar privilegiado para la investigación científica. Ahora sí puedes decir que conoces los 2.070.408 kilómetros cuadrados de territorio nacional colombiano. Comisión Colombiana del Océano, construyendo país marítimo. ¿Conocían esta información? No. No, señora. No, profe. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo se definió el límite, profe? ¿O quién lo definió y por qué se definió así? ¿Cuál límite? Pues el límite marítimo, o sea, como el territorio que tiene Colombia el mar. Bueno, Colombia. Convención. Por lo determinado muy bien Geraldine en las diferentes convenciones de Ginebra. Jorge, Pues mi doctora, yo lo único que tengo que decir es que cada vez amo más a mi país. Colombia es muy hermoso desde todo el punto de lo que veamos. No solo son guerras, no solo son conflictos. Nos faltan muchas cosas por aprender, sí, pero tenemos de dónde cogernos también. Estas islas que quedan hacia abajo, por los lados de la Gorgona, que no recuerdo el nombre, que son muy importantes y que son las novenas islas más protegidas a nivel mundial, creo que es. ¿Malpelo? Esa, Malpelo. De verdad es muy importante porque si miramos la línea base, ¿cierto? Que no es por el borde de la Tierra, sino que es una línea donde coge todos los picos de cada una de la Tierra, pues ahí en esa zona nos va a agrandar mucho más el terreno colombiano, ¿no? El kilometraje que tiene Colombia como tal para ejercer soberanía, y que más que ejercer soberanía es para nosotros los colombianos un lugar de poder visitarlo, de poder aprender a querer más a Colombia. Ahí en las Islas Gorgonas es donde llegan las ballenas todos los años a tener a sus crías. Recordemos que una de las sensaciones de la Isla Gorgona fue su cárcel, que actualmente es un museo, pero así como en esa situación de Gorgona, también hay a nivel nacional, por todos los lados que lo veamos, tenemos las islas, los corales, todo, es que todo donde uno lo mire, esas aguas cristalinas, mi doctora, nos falta esa administración, sinceramente, nos falta es alguien que se ponga la mano en el corazón y administre como debe ser este país, pero tenemos de dónde sentirnos orgullosos. Y ese plan de ir a ver ballenas es un plan que tienen que ir a hacer alguna vez en su vida, muchachos, porque es un espectáculo absolutamente maravilloso. Gracias, Jorge. Laura. Doctora, una pregunta. Tengo entendido que las Islas Gorgona era una cárcel, pero me entró la duda de por qué el gobierno decidió en el plan estratégico de la empresa. de por qué el gobierno decidió Laura, te me fuiste. Laura. Qué pena, doctora, que porque el gobierno decidió convertirla en un sitio turístico. Porque las violaciones a los derechos humanos que se cometían en esa cárcel, la lejanía, etcétera, etcétera, hizo que se generaran muchas demandas contra el establecimiento de Gorgona como una cárcel. Entonces, pues, además tenía muchas más potencialidades como destino turístico y de investigación científica que como cárcel, porque de todas maneras a las personas que estaban allá, pues muy pocas veces en el año, 1 o 2 veces al año era que se les permitía o que se permitía
mediante el ingreso de buques de la Armada Nacional, la visita de sus familiares, y pues eso es una violación a los derechos de las personas privadas de la libertad. Y pues la riqueza natural que había en la zona no era para tenerla como un recinto de personas que estaban condenadas, sino como un lugar para investigar, para visitar, para disfrutar. Más o menos básicamente por eso. Lina. Profe, pues con este video me queda claro de que sí necesitamos una regulación estricta porque hay varias especies de coral que están extinguiéndose, también pues las ballenas, los animales que habitan como tal se están extinguiendo pues gracias a la contaminación y a que no hemos cuidado los mares como deberíamos, siendo un país tan rico en biodiversidad. Así es, hay que regular, tenemos que tener una política pública de medio ambiente que sea efectiva, que sea fuerte y que sea, que vaya con los intereses de la nación. Jorge, habías levantado la mano. Sí, veo que era para lo que hablaba la compañera Laura de lo de la isla Gorgona, pero pues la doctora dejó más que claro. Lo único que me faltaría acotar sería que aquí en Colombia esa isla Gorgona, cuando existió la cárcel, era comparable con la cárcel Alcatraz. de Alcatraz, exactamente. Y lo principal para que se acabara esa cárcel fue lo que la doctora dijo, violación a derechos humanos. Y no solo por parte del Estado, sino que es que esa isla como tal, tú vas en son de qué, de recreación, de turismo, pero no para quedarte allá. La isla no da porque hay mucha especie de serpientes, de arañas tan venenosas que son muy letales. No dan campo ni siquiera de que te coloquen el antídoto. Y en su momento, cuando esa cárcel estaba funcionando, no solo se enviaban las personas o los delincuentes más fuertes, más potentes de Colombia, sino que también habían personas que sufrían de temas mentales. Entonces, prácticamente iban a dejarlos botados allá para que se murieran y a su suerte lo que la doctora dice es cierto, 1 o 2 veces al mes es que llevaban algo de alimentos. Y ahorita, pues por el tema turístico, pues está un poco arreglado y se ve más bonito, pero en su momento era algo que era invivible totalmente. De hecho, Gorgona tomó su inspiración en Alcatraz. Es decir, decidimos construir Gorgona porque se construyó Alcatraz. Dime, Laura. Doctora dice, ¿no sería un sitio perfecto para que las personas que cometieron delitos graves como abuso sexual a los menores de edad en su condena? Laura, eso implicaría mantenerlos alejados de sus familias, mantenerlos alejados de servicios médicos, mantenerlos alejados de un ambiente que promueva la resocialización. Es una clara violación a los derechos humanos de estas personas. Incluso los peores criminales también merecen que se respeten sus derechos humanos. ¿Quién maneja las relaciones fronterizas de Colombia? Las relaciones fronterizas de Colombia, esas que ustedes vieron en ese video de la Comisión Colombiana del Océano, son manejadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y más efectivamente desde una oficina que se llama la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, mejor conocida como la DIDIF. El objetivo de la DIDIF es promover el desarrollo de todas las zonas de frontera, tanto las terrestres como las marítimas, a través de la implementación de proyectos que tengan impacto social, impacto económico y que fortalezcan los procesos de integración entre Colombia y los vecinos. Hay una ley que es el documento COMPES 3805 de 2014, que se llama Prosperidad para las Fronteras de Colombia, que sienta las bases de una política pública de fronteras en nuestro país que vaya de la mano con la política exterior y que cree unas condiciones de convivencia y mejoramiento institucional entre Colombia y sus vecinos. Este documento COMPES 3805 tiene las acciones específicas que el gobierno nacional quiere hacer para lograr el desarrollo integral y sostenible de los departamentos y municipios fronterizos del país. Esto también como una forma de responder a las críticas que se le hacen a la política de fronteras de Colombia y que quienes han dado clase conmigo en ocasiones anteriores sabrán que la crítica que siempre se hace a la política de fronteras de Colombia es que es una política de fronteras definida desde el corazón de Bogotá, no desde las regiones. Entonces, desde un enfoque integral, Colombia ha decidido desarrollar el territorio marítimo costero para diversos temas, para temas de conservación y recuperación biológica, para temas de comercio, pesca y turismo. Entonces, este documento COMPES 3805 lo que determina es que las relaciones de Colombia y sus vecinos en la zona marítima y en las zonas
terrestres, pero en este caso nos vamos a enfocar en las zonas marítimas, pues se van a enfocar en estos 4 temas, en conservación, en conservación y recuperación de la diversidad biológica de nuestros mares, en el incremento de la actividad comercial, en el incremento de la pesca y sobre todo en una dinamización del turismo, entendida como que pues aprovechemos que estos territorios existen y que estos territorios están para que podamos generar prácticas de desarrollo que promuevan la hotelería, el turismo y demás. En las zonas insulares como San Andrés, Gorgona, Malpelo, las Islas del Rosario, pues la política se caracteriza por ayudar a preservar la diversidad de estos lugares, la diversidad marina, y que no sean zonas que terminen viéndose impactadas por la mano del hombre. Por eso, una de las principales prácticas que se deben implementar y que el gobierno ha estado intentando implementar es el cierre parcial o el cierre temporal de estas zonas. Por ejemplo, el cierre temporal de las playas del Parque Tayrona o el cierre temporal de las Islas del Rosario o el cierre temporal de Barú. ¿Para qué? Para que el ecosistema vuelva a su normalidad y se recupere de todo el daño que le hacen la pesca, el comercio y el turismo. Hay algunos documentos de política pública colombiana que son muy importantes para entender cómo Colombia maneja sus mares. El primero es el documento Visión Colombia Segundo Centenario, que se llama Aprovechar el territorio marino costero en forma eficiente y sostenible. En forma eficiente y sostenible implica que esto nos va a llevar a proteger el medio ambiente, nos va a llevar a proteger el ecosistema, pero sobre todo también nos va a ayudar o va a permitir que esas zonas sigan siendo parte de nuestro proceso de fortalecimiento de la actividad comercial. La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, que llevó a la creación de la Comisión Colombiana del Océano, que es ese organismo del que pudieron ver ese video, que es la oficina adscrita a la Presidencia de la República que se encarga de todos los temas de ejecución de la política pública de espacios de océanos y espacios costeros, de investigación y de preservación pues, de los océanos y los espacios costeros. Y el documento de tratado, elementos básicos para el manejo integrado de zonas costeras, que nos indica a la luz de los convenios de Ginebra cómo debemos manejar nuestras zonas costeras para no violar las fronteras marítimas de nuestro país. Pero de todas maneras a esta política colombiana de fronteras y sobre todo después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Colombia, en el caso de Nicaragua, se le han hecho 3 grandes críticas. La primera es que Colombia o el Estado colombiano liderado por sus diferentes gobiernos desconoce cuál es la realidad de los territorios. Desconoce qué es lo que pasa en San Andrés, qué es lo que pasa en Juan Chaco, en Nariño, qué es lo que pasa en la zona del Darién, qué es lo que pasa en La Guajira, qué es lo que pasa no solamente en las fronteras marinas, sino también en las fronteras terrestres. Esta falta de este desconocimiento de la realidad de los territorios, pues también nos lleva a que la política pública de fronteras en Colombia, como lo dije anteriormente, es diseñada y ejecutada desde Bogotá, desde la Casa de Nariño, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como lo dice la profesora del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, Socorro Ramírez, y una de las mujeres que más sabe de relaciones internacionales en Colombia, es que las fronteras son más que un puente, son más que una raya, son más que un paralelo, un meridiano 82. Las fronteras son un ente vivo, las fronteras son un ente con unas características políticas, sociales, económicas y ambientales muy particulares, y no podemos tratar, o los estados nacionales no pueden tratar a cada frontera como si fueran lo mismo. No podemos no podemos definir la política de fronteras con Venezuela en Cúcuta de la misma manera que definimos la política de fronteras con Venezuela en Maicao. ¿Por qué? Porque las realidades de Maicao no son las mismas realidades de Cúcuta, o las realidades de Cúcuta no son las mismas realidades de Pasto, Nariño, o de Ipiales, que es la zona de frontera con Ecuador, y las realidades de Ipiales no son las mismas realidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es el territorio fronterizo con Nicaragua, o no son las mismas realidades de Leticia en el Amazonas, que es la ciudad en la que estamos limitando con Brasil.
Entonces, ¿esto qué nos muestra? Esto nos muestra que los policy makers, las personas que hacen política exterior en Colombia, no tienen un conocimiento adecuado de las relaciones internacionales, no entienden cómo funcionan las dinámicas de relaciones internacionales y tienden a creer que las relaciones internacionales son solamente relaciones políticas, económicas entre los estados, y se les olvida que los estados nacionales están conformados por seres humanos, están conformados por personas que también sienten el impacto de la política de fronteras y de lo que los estados hagan bien o mal en términos de política pública. Iván, tú ayer tenías 2 preguntas para hacerme y te dije que hoy me recordaras una de ellas. ¿Me la puedes recordar, por favor? Sí, pero no me acuerdo muy bien cómo la formulé. Fue que es con lo del territorio con Nicaragua, la disputa del territorio, pero pues si bien estaba haciendo como la connotación de lo que tú me estabas manifestando sobre el territorio, que porque fue que perdimos una parte del territorio nacional colombiano marítimo por las delimitaciones, fue lo que logré entender en el transcurso de la clase del día de hoy. Y esa fue pues la pregunta que nos quedó como en la mesa, porque la otra la resolvimos ayer. La otra la resolvimos ayer, porque es que yo te dije que te iba a resolver una hoy y una el jueves. Y esa que me acabas de hacer es la del jueves, porque es cuando voy a hablar del diferendo limítrofe. No me acuerdo. Me va a tocar anotar las preguntas que me hacen y quedan pendientes. Perdónenme, pero es que tengo mala memoria para las preguntas que me hacen mis estudiantes y que quedan pendientes. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios? ¿Todo absolutamente claro? Pues Dime. hasta el momento sí, profe. Por mi parte, sí, se lo claro. Gracias, Said, gracias, Lina. Rocío, ¿habías abierto el micrófono? ¿Querías decirnos algo? Doctora, buenas noches. Yo tengo anotada la pregunta. Dame un segundito, Miriam, que Rocío tenía abierto el micrófono y ya te escucho. Sí, señora. No, qué pena, profe. Es que estoy aquí con 2 dispositivos y me equivoqué. El multitasking, esa es la actitud. Dime, Miriam, cuéntanos cuál era la pregunta que tenía Iván y que muy amablemente anotaste ayer. Dice, ¿por qué Colombia no logró defender ese pedazo? ¿Por qué Colombia no logró Que defender? era la primera parte, la segunda sí no la anoté. No, pero ya ¿por qué Colombia no logró defender ese pedazo? Sí, señora. Iván, la voy a responder con un circulito. Iván, Colombia no logró defender ese pedazo por esto. Porque como lo dijo Jorge en algún momento en la clase de ayer, nuestros abogados no son expertos en derecho internacional público. Los abogados de la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación no son expertos en derecho internacional público y no son conocedores de relaciones internacionales. La gran mayoría son abogados expertos en derecho penal. Jorge. No, amigo, por eso la bajé, porque era eso, lo de los abogados no aptos, o no aptos, no con el conocimiento adecuado para enfrentar este tipo de litigios. Sí, no podemos decir que no son aptos, por supuesto, pues si los contrata la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación es por algo, pero pues no saben de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia no hay muchos programas de pregrado de especializaciones y o maestrías en derecho internacional público. De hecho, solo hay como uno que es muy reconocido y es el de la Universidad de La Sabana. Y no todos los abogados o no todas las personas pueden entrar allí porque el programa es exclusivamente en inglés. Y esa es otra de nuestras falencias. Chicos, básicamente esta conversación de hoy, como se los dije, era muy ejecutiva porque es un tema del que todos sabemos y del que todos hablamos. Y esta es una manera de introducir lo que vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene son 2 horas exactas hablando sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Antes de que se vayan, me gustaría que reflexionáramos en 2 preguntas, antes de que se vayan a descansar por este fin de semana. Primera pregunta, ¿qué está pasando con esto? Dios mío santo. Primera pregunta,
¿Consideran que la centralización de las políticas públicas en Colombia, es decir, que éstas sean definidas desde Bogotá, ha causado los problemas fronterizos que tenemos con Nicaragua? Como estudiantes de Derecho, ¿ustedes qué creen que deba hacer Colombia en materia de política fronteriza? Les doy 2 minutos para que reflexionen ahí con ustedes mismos y empezamos el debate. Lorena, por supuesto que se podría hacer una especialización en Derecho Internacional Público en otro país. El Derecho Internacional Público es aplicable para todos. Lo que tendríamos que mirar es si para poderla hacer en otro país tengas que homologar tu título de abogada obtenido en Colombia. Jorge, ¿quieres arrancar o les damos los 2 minutos a tus compañeros para que mediten la respuesta? Lo que usted ordena, doctora, está bien. Pues mientras Jorge nos hace aquí otro podcast, los demás van pensando. Adelante, Jorge. Gracias, doctora. Solo será 20 minutos. Pero es que si usted lo deja hablar, le va a dar otra hora de clase. Pero sí, doctora, ya les dio paso para todo. No, algo cortico, algo cortico. Ojo, profe, porque ahí la regaña por decirle, Jorge, hasta aquí no vas. A usted sí le hacen bullying, ¿no, Jorge? Pero doctora, es que usted ayuda. Eso es bullying con amor. Bueno, por eso es bienvenido y con risa. Y el amor es recíproco. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, mire que con ellas muy bien. En cuanto a compañeros, todo funciona muy bien. Ahorita recibe de Dayana un mensaje en el privado. Deje de hacerme bullying. No, en el privado no. Ahorita que le mando un panfleto con recortes de periódico. Virgen Santísima. Bueno, Doc, es algo de verdad muy corto. Yo me sigo sosteniendo en la primera pregunta, que si se considera que la centralización de las políticas públicas en Colombia ha causado los problemas fronterizos que tenemos con Nicaragua. Yo creo que no, doctora, no es tanto eso, porque si bien tenemos un gobierno principal aquí en la capital, de todos modos se entregan bastantes funciones y se centralizan muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que el problema está en que no hay, digamos, los profesionales con especializaciones adecuadas para manejar este tipo de temas. Y el gobierno sí, pues, si ve que hay esta falencia, debería de alguna manera, o bien se ayudar a aquellos estudiantes, buenos estudiantes que quieran iniciar con ese tema, y dos, pues abrir como convocatorias, ¿no? Para estas situaciones. No es tanto de que de esa centralización sea el problema, es más bien como de aprender a diligenciar, de aprender a dar esos argumentos, de aprender a que las personas estudien frente a este tema, pero como no los tenemos, entonces le echamos mano al que puede terminar sabiendo, que es el que en este caso fue los penalistas, digámoslo entre comillas, y esa es la situación. No obstante, tampoco se puede desconocer que el gobierno colombiano sí olvida mucho las partes y los territorios de frontera. Allá, si ya hablamos de fuerza pública, soldados, policías, bueno, fuerzas armadas como tal, están allá en lo más recóndito y muchas veces los dejan abandonados. ¿Qué más de hablar de la población como tal? Es donde más régimen de pobreza podemos ver en nuestro país, en dichas fronteras. Y lo que la doctora decía es un tema muy importante, y es que una frontera, a pesar de que tenga el mismo nombre, frontera, con otros lados, no son las mismas. El ejemplo de la doctora de Venezuela, tenemos varias fronteras de Venezuela con Colombia y no se maneja exactamente igual. Es más, por ejemplo, la frontera Cúcuta-San Antonio con Venezuela, de la frontera Cúcuta con Ureña con Venezuela, la verdad el recorrido son 10 minutos de uno al otro, pero la diferencia cuando tú llegas a cada uno de los terrenos es totalmente grande. Entonces yo creo que hace falta más es la parte de especialización en cuanto a los profesionales para manejar ese tema. Entonces ahí mismo contesté la segunda, que era que como estudiante de Derecho, ¿qué crees que se debe hacer Colombia en materia de política fronteriza? Pues es ponerle más atención, es dedicarle un poco más de recursos y es de poner atención y manejar individualmente cada una de las fronteras y no un programa para las fronteras en general de Colombia. Eso es, profe. Gracias, Jorge. Said. Gracias. Pues, limitándome a responder, digamos, a cambiar mi respuesta hacia la tesis que le hacía la pregunta, de si creo que la causa del problema fronterizo con Nicaragua es la centralización del gobierno colombiano. Y encaminarme a ser puntual sobre el tema, pues sí, en efecto,
Esa es una de las causas del problema con Nicaragua, precisamente porque tenemos antecedentes frente a eso. Recordemos la pérdida de Panamá. La pérdida de Panamá, si bien no es un caso similar en todo el estricto sentido con el de Nicaragua y con el mar que perdimos en ese conflicto, perdimos un territorio. Perdimos un territorio precisamente por la centralización del gobierno colombiano en materia política y administrativa. Y en el caso de Nicaragua fue exactamente igual. El gobierno colombiano se caracteriza por ser un gobierno centralizado desde el comienzo de la República, luego de la independencia. Y esa centralización lo que ha causado es que los territorios se sientan excluidos en materia de todas las políticas, política criminal, política fronteriza, perdón, política pública internacional, política de educación, es decir, en todas las decisiones que el gobierno toma frente a los territorios, realmente no se los incluye para debatirlas, y eso es precisamente un problema de centralización, que no se incluye a los territorios en los temas que les conciernen. Por eso fue que, entre otras causas, se tuvo el inconveniente con Nicaragua. Entonces, respondiendo, sí, es un tema de centralización. Y como consecuencia de eso que acabo de responder, respondo a la segunda pregunta, y es que hay que, no tanto el tema de económico cambia el problema, realmente no. La solución está en empoderar precisamente a los territorios en las decisiones que le concernen como territorios y como parte de un país, de un estado, que es el colombiano. Yo por eso siempre he dicho que la mejor forma de establecer un país es la federación. Siempre lo he dicho, porque la federación tiene más bondades que cosas negativas, a diferencia de la centralización y el país unitario. Entonces, no es tanto un tema de plata para resolver el tema fronterizo de Colombia, sino es más de empoderamiento a esos territorios que son la frontera, porque es que Bogotá y Cundinamarca no son territorio fronterizo, no tienen ni idea de lo que es ser frontera. Como consecuencia de eso, empoderando en esas decisiones a los territorios fronterizos, es que sí se lograría enfocar una política pública fronteriza un poco más realista que desde el centro del país. Gracias. A ti, Said. Dayana. Hola, Doc, no es por entrar en controversia con Jorge, ni mucho menos, porque yo sería incapaz de algo así. Pero Eso sonó tan sarcástico. Me creería capaz de algo así. Como ella no puede, doctora, pero es que hay que entenderla. Pero pues uniéndome un poco a la opinión del compañero, creo que, bueno, si bien sabemos que Bogotá fue escogida como capital de Colombia por su excelente administración y por toda, entre comillas, estar adelantados para la época y demás, que fue lo que nos ayudó como a tener la capital de la nación como tal, a diferencia de otras muchas naciones que sus capitales son costeras. Eso hace que, sin embargo, seamos como, no sé si sea la palabra, pero ignorantes en cierta forma cómo es la forma de trabajo y demás de las costas, y eso hace que se perjudiquen como tal. Vemos, por ejemplo, que en San Andrés ni siquiera tenemos, y creo que eso fue algo que alegaron por parte de Nicaragua, que ni siquiera se tiene reconocimiento militar ni nada de eso por allá, y son totalmente abandonados. Entonces, creo que esa centralización definitivamente sí nos está afectando, y no sé si de pronto llegar a ser tan federalistas como dice el compañero, pero de pronto sí tener una representación mucho más fuerte en cada uno de estos lugares que se están viendo, no sé, abandonados por el gobierno como tal. Y en cuanto a como estudiantes, creo que sí nos hace falta una capacitación mucho más acertada, empezando, como usted mismo dice, desde el idioma, bien sea el que hablamos como el universal, que ahora es el inglés, para poder empezar a manejar muchos más temas que nos pueden ayudar a defendernos como nación ante, pues en este caso, el derecho internacional público. En eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Dayana, y esto es cuña publicitaria, señores y señoritas futuros abogados, el inglés es supremamente importante. Lina. Profe, pues en la primera pregunta yo me recojo en lo que dijo la compañera Dayana, porque pues este es un problema que no es de ahorita, que ha estado por muchos años y que la centralización no se empapa de los problemas que en realidad existen en las diferentes regiones. Ya iría a responder la segunda pregunta, que cómo quitar, o sea, ¿qué debemos hacer en política fronteriza? Es quitar esa élite política que hay en todo el país de congresistas, en donde deben existir personas que conozcan de sus territorios y en verdad hagan una representación política completa de sus territorios para que no ocurra esto de que manden a personas que no tienen la capacidad pues a opinar en temas o representar en temas que no les competen. Entonces yo pienso que esto es una tarea de todas las personas que así no estudiamos derecho, de saber elegir a las personas que nos representan para cuidar lo que en realidad es de nosotros. Gracias, Lina. Mauren. Profe, buenas noches nuevamente. Pues respondiendo a la pregunta de que pues, si la centralización de las políticas públicas pues, causa problemas, sí, con el tema fronterizo pues podría decirse que aún más. Y pues digamos que no solamente en temas fronterizos, yo lo llevaría como por ejemplo a algo, o sea, hablemos como temas fronterizos, hablando de mar, llevémoslo a temas aquí territoriales en cuanto a, por ejemplo, se tiene muy olvidado por el tema de la centralización política, el tema costero, la costa, eh, La Guajira, Riohacha, todas esas zonas que están olvidadas. O sea, son zonas a las cuales se podría decir que la justicia, la política y en todos los sistemas, ¿cómo podríamos decirlo? Como de salud, de educación, sí, no llega. Por algo Panamá se independizó de Colombia, porque es que hasta allá no llega. O para aterrizarlo como algo, no sé si más bien se ríen, hablemos de centralización de cargos. Por ejemplo, nosotros somos algunos empleados de entidades privadas, otros son de entidades públicas, y hay otros que tienen altos cargos. Hablemos de cómo va a decir una persona que una docena de huevos cuesta 1.200. Ahí tan solamente con esas cosas como que se descoordinan, ¿sí me entiendes? O sea, ni en eso coordinamos, ni en saber cuáles son las necesidades reales que en este momento tiene el pueblo, ¿sí me entienden? O sea, hay cosas que sí afectan. Nuestros líderes políticos están muy desconectados de la realidad que vivimos. Gracias, Mauren. Eric. Hola, profe. Bueno, pues con todo lo que han dicho mis compañeros, en realidad yo lo que quiero es agregar es que de por sí toca es pensar y reflexionar sobre cuáles son los líderes que nosotros ponemos allá y que sean líderes que de verdad recorran el país, que vean las necesidades de todas las regiones, porque lo que pasa es que muchas veces elegimos una persona que lo que hace es centrarse acá en Bogotá, o sea, no ha salido de acá. Sí, chévere que de pronto haya viajado por el mundo, pero ¿de qué le sirve eso si al momento de ir a la costa, al momento de ir a San Andrés, ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabe cuáles son sus habitantes, cuántos habitantes hay? Entonces, pues eso también es algo para reflexionar, porque algo que me decía un amigo que fue a Barranquilla, fue por parte de un familiar y él decía, era impresionante ver cómo la parte de la ciudad, como la parte de los ciudadanos se ve tan pobre, o sea, la gente vive con escasos recursos, pero en cambio veamos la parte del ocio y la recreación y eso hay unos edificios monumentales. Entonces él decía que los lugares de residencias para tener relaciones íntimas eran unos edificios gigantes que tenían hasta diseños. Entonces se me comentaba que era impresionante cómo los gobernantes de ese territorio pensaban era cómo atraer turistas y que la ciudad sea bonita en esa parte de recreación, pero el restante lo dejamos de lado, no hay educación, no hay hospitales, la gente está padeciendo hambre. Entonces eso también me dejó pensando mucho cuando yo conversaba con él, porque pueden tener lugares muy bonitos para ir a hacer recreación, a poder disfrutar, a poder pasear y tomarse fotos, pero al momento de una emergencia de verdad donde lo necesitan los ciudadanos, no hay nada. Bueno, pero en defensa de mi ciudad adoptiva, no solo en Barranquilla, es en todas las ciudades de este país.
lo digo en defensa de una ciudad que quiero mucho y que me dio tantas cosas. Pero tienes mucha razón, Erika, a veces nos preocupamos más por cómo atraer más y más y más y más dinero, o nuestros gobernantes se preocupan por cómo atraer más y más y más dinero, y no por pensar en cómo buscar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Sí, profe, y es que en realidad la globalización no va encaminada a que solamente se puede explotar el turismo. Exactamente. Entonces, pues sí, muy chévere que vengan personas del exterior, pero también la idea es explotar esos territorios de otra forma. Tiene que No haber necesariamente el turismo. tiene que haber desarrollo sostenible. Exacto. Es decir, a nivel económico, social y medioambiental. Gracias a todos los que participaron en esta reflexión. Mis queridísimos estudiantes, por favor, lean los textos que están propuestos para la siguiente semana de clase. Como les dije, el jueves vamos a hablar del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua por San Andrés y lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Prepárense para una actividad de opinión. Dios mío, ahí se me fue una letra y me faltó una tilde. Prepárense para una actividad de opinión que vamos a hacer como una encuesta, un poll sobre el tema de Nicaragua. Vamos a escuchar a 10 personas en análisis de prensa el jueves y a 10 el viernes. Y el señor Jorge Bolívar tiene la tarea de preparar la relatoría de hoy. Dime, Zaida. Zaida. Ya, profe, qué pena. Profe, tengo una pregunta. Sí. Las personas que realizan actividades, digamos, en el mar, ¿ellos pagan algún impuesto por esas actividades? Lo digo es por el tema de que, o sea, digamos, si uno va a tocar a un delfín, eso es muy caro, profe. O sea, caro son 100.000 pesos, 7 minutos, y eso es lo que vale. Entonces, quiero saber si pagan algún tipo de impuesto o cómo se maneja ese tema. Claro, como todas las empresas. ¿Al Estado, sí? Sí, claro. Ah, ok, profe, gracias. Vale. Y ya saben, preparen la relatoría. Jorge Bolívar tiene la misión de preparar la relatoría de hoy. Nada, muchachos, cuídense un montón. Mayra, ya después de Jorge, es decir, para el viernes está Iván, pero entonces la haces para el jueves de la semana de más arriba, para el jueves 6 de mayo. ¿Listo, Mayra? Y nada, se cuidan todos. Feliz fin de semana, juicio, distanciamiento, lavado de manos y tapabocas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Igual, chao. No se les olvide los del quiz a las 9:30. Por ahí me dijo... Sí, 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 Por ahí